todos tienen acá compartimos el parcial, que el otro día, el parcial práctico, ¿sí? Bueno, vamos a ir leyéndolo, vamos a identificar cuáles son las posibles clases, vamos a hacer el diagrama de clases y el diagrama de grados. Entonces, en este caso, un centro astronómico necesita un sistema para simular la evolución del universo conocido. Del proceso de licitación se obtuvo la siguiente información. El universo está constituido por cuerpos celestes. Ya tenemos acá una entidad que básicamente la ponemos en un colorcito, ¿sí? A ver si me puso el color. Ahí. Y me habla de cuerpos celestes, ¿sí? De ellos, que fueron observados, por eso dice los que se conocen, de los que se conocen, se registra nombre, masa. Estos datos, básicamente, ¿sí? Son otro tipo de elementos que son sus atributos, ¿sí? La distancia a la Tierra, ¿sí? Y el radio, que por supuesto tienen sus unidades. Ahí habla sobre las unidades de las cuales estamos expresando. Esas unidades nos servían para saber si era un dato numérico, un dato de carácter. Estos son todos numéricos y, bueno, flotantes. Habla que los cuerpos celestes se clasifican en astros brillantes y astros opacos acá. Entonces, vamos a tener básicamente ya modeladas dos subclases. Ahora, después habla de que los astros brillantes se caracterizan por un espectro, ¿sí?, de emisión discreto. Tienen un espectro de emisión y justamente compuestos por diferentes líneas espectrales. Entonces acá habla de que tienen líneas espectrales que podría ser otra candidata, ¿sí?, para ver esas líneas espectrales a qué se refieren. Y dice que no se repiten de un astro a otro, dice que esas líneas espectrales son específicas y propietarias de cada uno de los astros. Esto le está indicando que el tipo de relación que tiene es algo que es bien exclusivo. Y dice que cada línea espectral tiene una intensidad relativa, entonces ya me está dando idea de que esa línea espectral no solamente la describo como si fuera un atributo, sino que es una clase, porque dice que tiene una intensidad relativa, que sería en este caso un atributo, y se vincula con una frecuencia, que estamos hablando de que tiene una relación entonces. Se relaciona con otra clase que podría ser esta frecuencia determinada. Y acá en esta frecuencia determinada me dice que tiene datos, y esos datos son el valor y una unidad, en este caso que serían atributos. Las unidades de frecuencia son, en este caso, las unidades, y ahí esa unidad, fíjense, que me está indicando que podríamos de alguna manera, al ser finitas, al ser discretas, al ser una cantidad establecida y que no crece, podríamos poner una clase de asociación. Le pongo así en verde para indicar, pero es una clase también. Sí. ¿Ahí no podría ser también una enumerativa? Perdón, dije asociación, enumerativa, no de asociación, no, porque no es mucho, es enumerativa, muy bien, están atentos, yo ya me mandé con, sí, enumerativa, por eso, hice toda la descripción y me dije mal el concepto, una enumerativa. Después dice, una frecuencia determinada puede vincularse con una o más líneas espectrales, acá me está indicando en qué orden, qué multiplicidad va a tener esa relación, ¿sí? Cada frecuencia determinada corresponde a un único elemento químico. Y acá ya me habla del elemento químico. A ver, ¿este elemento químico será un atributo o podrá ser una clase? Clase, creo. Bien, es una clase, porque después dice que el elemento químico, ¿sí?, dice que a su vez puede emitir más de una frecuencia. Quiere decir que a su vez va a relacionarse, ese elemento químico no es exclusivo de la frecuencia, sino que la frecuencia corresponde a un elemento, pero cada elemento podría estar en diferentes frecuencias determinadas. Por lo tanto, ese elemento químico es una clase. Ven que no solamente
buscamos atributos para darle su sustento, que seguramente el elemento químico tendrá un nombre, llamémosle, tendrá... Pero además, acá lo dice, cada elemento tiene un nombre, un número atómico y un símbolo. Ay, perdón, lo puse en diferente color. A ver, ¿qué pasó con el color? Ahí. No se cambió de color, ¿o sí? No, está violeta. Está bien. Estoy cambiando a azul. ¿Dónde la bolilla? Ay, ¿qué? Lo vuelvo a cambiar. Ahí está. Bien. Entonces, no solamente me tengo que sustentar en definir o en establecer si la clase es tal, cuando sospecho que es una clase, en sus atributos, sino además, porque a veces tiene muy poca información, sino también en las clases, en las relaciones, perdón, que tiene esa clase. Entonces, si ya tiene relaciones, y en ese caso es otro elemento que tengo que tener. Bueno, después dice, los astros brillantes, de los astros brillantes se almacena la temperatura, ya acá ya tenemos atributos muy específicos, la masa de hidrógeno y de helio, son dos elementos, ¿sí? Que también, y además un atributo adicional si está en equilibrio, un booleano, si está en equilibrio gravitatorio o no. Bien. De los astros opacos se conoce ahora su categoría. Quiere decir que, a ver, ya ahora sé que hay información, ¿sí? Que es de estos astros opacos, tienen características distintas los brillantes de los opacos. Ahí todavía refuerza esta subclasificación. Pero me dice que va a poder estar dentro de una clasificación definida, finita, y otra vez lo pongo en una enumerativa. Podríamos ponerlo en una enumerativa. Un astro opaco puede tener otros cuerpos opacos orbitando a su alrededor. Acá me está hablando de relaciones, y fíjense, relaciones entre los mismos elementos. ¿Qué tipo de relación sería este? Percusión. Exacto. A su alrededor, pero dice puede tener. Y este puede me está dando el dato de que podría o no tener. Entonces ahí me está hablando de la multiplicidad mínima que podría ser cero, que además nosotros sabemos que por tratarse de una relación recursiva, ya sabemos que la mínima nunca va a poder ser un número distinto a cero. Bien. A su vez, todos los astros opacos orbitan alrededor de algún astro brillante. Entonces, ahí nos está hablando de otra relación, pero ahora entre los opacos y los brillantes. ¿Sí? Bueno, y además hay astros brillantes que no tienen cuerpos orbitando a su alrededor. Me está contando sobre la multiplicidad de la relación que tiene el brillante contra el opaco. Bien. Los cuerpos celestes se agrupan en galaxias, y acá a su vez ya tenemos algo que podría ser otra clasificación, otro agrupamiento, que tienen un nombre y tienen una forma, entonces ya nos está hablando de atributos, en este caso, y la forma otra vez podría ser definida a través de una enumerativa, porque vemos que tiene elementos finitos, que tiene elementos, no dice etcétera, no dice este o este, ¿sí? No dice podría venir otros, no dice, entonces ya lo establezco como una enumerativa. Bueno, y dice que dentro de una galaxia aparecen estos cúmulos estelares, que justamente también me da la idea de que van a poder ser una clase, ¿sí? O que representarían otras formas de agrupamiento que agrupan astros brillantes, es decir, ahí veo que hay una agregación, vamos a ver si esa agregación podría ser una composición, y tienen un nombre, otra vez atributo, y también un tipo. Y este tipo, ustedes acá tienen dos posibilidades, y cuando tienen dos posibilidades, ahí pueden resolverlo de dos maneras. O pueden modelar una numerativa, o también podrían
modelar, justamente si son opuestos, y no va a haber otros más, podríamos tomarlo con un booleano. Entonces uno podría hacerlo, podría modelar la enumerativa, o también si lo resolvieron con un booleano no está mal. Es globular o es abierta, cualquiera de ellos, si le da true o false, estaría indicando correctamente el tipo. Bien, o sea, es el tipo el que es el atributo, y después la forma podría ser distinta. Bueno, y una cantidad de astros brillantes, que es los que componen, ¿qué tipo de atributo es? A ver qué les parece. Es un atributo porque indica la cantidad de astros brillantes que forman ese cúmulo. Pero tiene una característica especial, porque si yo tengo justamente cuáles son los astros que la conforman, no necesito establecer el número, se puede calcular. Por lo tanto, este que está acá, cantidad de astros brillantes, ya estamos viendo que además de ser un atributo, es un atributo derivado. Entonces lo pongo con un colorcito un tanto distinto, así es un atributo, pero va a ser un atributo derivado. Bien. Después habla sobre un cuerpo celeste, pertenece a una única galaxia. Acá me está dando un dato muy importante, cuando dice única galaxia. Bien. Y después habla de que los astros brillantes pueden pertenecer o no, ahí me estaría hablando de la multiplicidad mínima, respecto a los cúmulos. ¿Podrían estar en un cúmulo o no? Bien. Esta es la primera parte en cuanto a la conformación de cómo es diagrama de clases. Entonces vamos a hacer esta primera parte del diagrama de clases, ¿sí? Vamos a modelar. Esperen que voy a ir a... Bueno. Bueno. Entonces vamos a comenzar. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, sí. Bien. Entonces acá, a ver si puse bien, universo. Bien. Voy a hacerlo más, después ustedes vamos a hacerlo a nivel global, así llegamos a armar el universo. Después tenemos, en este caso, teníamos justamente el cuerpo celeste. Entonces, ¿qué relación tiene el universo con los cuerpos celestes? En este caso. El universo, conceptualmente, sabemos que en este caso va a ser una clase que tiene una única instancia, y todos los cuerpos celestes pertenecen a este universo. Por lo tanto, ya sabemos que en este caso lo que establecemos es una composición. ¿Sí? No hay ninguna duda de que hay muchos cuerpos celestes en este caso. ¿Sí? Profe, muchos cuerpos. Sí. ahí podría haber sido una asociación, porque yo lo que hice es que, viste que después decía que los cuerpos celestes pertenecían a una galaxia. Entonces yo hice la composición ahí. Ah, está bien, bueno, hiciste acá una asociación y después hiciste la composición en el otro. Perfecto, no hay ningún problema. Okay. ¿Sí? Bien, porque por supuesto que el cuerpo celeste, en este caso al pertenecer, ¿sí? Después lo tienen que asociar a un único, lo pueden componer en una única relación, no puede estar compuesto con varios, pero bien, no está mal, eso está muy bien. Entonces, después lo vamos a ir refinando, ¿sí? Porque a veces se modelan con alguna leve diferencia. Bueno,
Entonces dijimos que los cuerpos se clasifican en brillante, por un lado, y por el otro lado, en opaco. Bien. Y ahí tienen la subclasificación. Bien. Entonces de acá, vamos a poner acá, con la generalización, y lo mismo de acá. Bien. La generalización. Bárbaro. Ahora después dice, por supuesto que acá en el cuerpo celeste le van a poner. ¿Qué atributos le van a poner? Primero el nombre del cuerpo, ¿sí? La masa, la distancia a la Tierra y el radio. Perfecto, muy bien. Bien. Ahora lo pongo así, así voy avanzando. En el cuerpo brillante, ¿qué atributos va a tener? ¿Se acuerdan? La temperatura. La masa de helio, de hidrógeno. Ahí está, bien. Y el atributo, ese que era del equilibrio, ¿se acuerdan? Si se encuentra en equilibrio, un atributo sí. Que era un booleano. Perfecto, ahí le ponemos. Y al cuerpo opaco, ¿sí? El tipo. Va a tener un tipo. Bueno, en este caso, para el cuerpo opaco, si el tipo, acá abren la enumerativa, modele. Esperen que lo reuso para otra cosa. Pongo la enumerativa. Y acá en la enumerativa, tipo, en este caso, de cuerpo o en este caso, de cuerpo opaco. Bueno, y acá, dentro de los detalles, van a poner los tipos, en este caso, que van a ser, el tipo era planeta, planeta enano, planeta. Sí. Satélite. Planeta enano. Satélite. Satélite. Asteroide. Y cometa. Y cometa. Y creo que iba a pasar, ¿no? Un cometa cerca de la Tierra. Bueno, nos vamos, espero que se acuerden bien de este enunciado cuando veamos el cometa. Bien, entonces de esto lo que vamos a hacer en el cuerpo opaco es justamente establecer en el cuerpo opaco un atributo que justamente sea el tipo. En este caso tipo, y ese tipo lo vamos a referenciar justamente con la enumerativa. Esperen que tengo tantos modelos acá. Modelo de universo acá. Bien, tipo de cuerpo opaco. Ahí está. Bien. Entonces, así es como se vincula, no hay que vincularlo a través de una asociación. En este caso, se vincula de esta manera porque es una primitiva. Bien, sigamos. También dijimos que el brillante, el cuerpo brillante, tiene una línea espectral. Entonces, tiene línea espectral. Bien. Está asociado con líneas espectrales. ¿Y a cuántas líneas espectrales podría estar asociado? ¿Recuerdan? A uno, era composición. Bien, bien. Una línea espectral pertenece a un único cuerpo brillante, pero un cuerpo brillante, ¿cuántas líneas espectrales podría tener? Muchas. Bien, entonces acá... Una sola, creo. A ver, vamos a leer acá. Dice... Los astros brillantes se caracterizan por un espectro, por diferentes líneas espectrales, que no se repiten de un astro a otro. O sea, en este caso, lo que sí está indicando es que justamente lo que estamos indicando es que la línea espectral, en este caso, pertenece, ahí, ¿sí? Pertenece al cuerpo brillante, pero de este lado tiene el muchos, ¿sí? Acá en la línea espectral podría tener, vamos a suponer, uno o muchos. Bien. O cero o muchos podría ser. Profe, bien. yo había usado la asociación, también con la misma característica, ¿no? No hay problema, porque en este caso lo que estamos indicando, a ver, vos podés hacer la asociación, no está mal modelado, está bien modelado. Lo único que lo que está indicando esto es que si el cuerpo se va, sus relaciones con la línea espectral se las lleva también. O sea, es eso, nada más. O sea,
la línea espectral, en la diferencia, si vos le pones una asociación, estarías indicando que la línea espectral funciona en forma independiente, y acá la línea es una línea espectral que le pertenece a un único, ¿sí? A un único cuerpo brillante. Entonces, no está mal conceptualmente, pero esto te da más información. Te dice que la línea espectral no puede vivir sola, ¿sí? Claro. Tiene que estar relacionada con un cuerpo brillante, ¿sí? Bien. Sí, sí, sí. Entonces, esa línea espectral, a su vez, dice, ¿no?, que tiene relación con una frecuencia que se llama, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Frecuencia Terminada. Le puso. determinada, ¿está? Bien. Bueno, esa frecuencia, a su vez, iba a tener algunos datos, ¿no?, como el valor, la unidad, y tiene unidad de frecuencia también, o sea que también ahí pueden hacer la enumerativa, ¿sí? Entonces, en este caso, la relación es que una línea espectral, ¿sí?, puede tener relación con, en este caso, ¿cuántas frecuencias? Vamos a pasar al modelo, voy a pasar al, perdón, a compartir. Dice que una frecuencia se puede vincular con una o más líneas espectrales. Una o más líneas espectrales. Entonces, ahí les pongo acá. Entonces, dice, una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia determinada corresponde, no, pero un poquito más adelante. Al lado de las unidades de frecuencia está. Una frecuencia Sí. determinada puede vincularse. Una frecuencia puede, y se vincula con una sola frecuencia determinada. Las unidades de frecuencia determinada son estas, y la frecuencia puede vincularse con una o más líneas espectrales. Ahí la tienen, que una o más líneas espectrales. Entonces, para eso, nos vamos a el modelado. ¿Ahí están viendo la pantalla? Bien. Sí. Entonces, en este caso, la relación que tenemos es justamente, vamos a hacer una asociación, en este caso, y vamos a decir que los roles son una frecuencia determinada, se va a vincular con muchas, en este caso, de la misma manera que, no, esperen que acá, El mínimo no era 1. bueno, podría haber una frecuencia que no haya ninguna línea espectral que la tenga. La cuestión es al revés. Al revés es que la línea espectral sí o sí tiene que tener una. Una línea espectral tiene sí o sí una frecuencia determinada, dice. ¿Sí? A ver, vamos a pasar al... ¿Ahí lo ven? ¿Están viendo el Word? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí se ve? Bien. Entonces dice, las unidades de frecuencia utilizan una frecuencia determinada puede vincularse con una o más líneas. Con una, dice. Sí, dice, pero dice puede vincularse. El decir puede vincularse está indicando que podría no vincularse, ¿sí? Entonces podría ser 0. ¿Se entiende? Si dice debe vincularse o como mínimo debe vincularse con una o más, ahí sí, el mínimo es 1, ¿se entiende? Entonces acá, en este caso, le ponemos 0. Podría haber alguna línea espectral que no esté vinculada con, o sea, que no haya una frecuencia, perdón, en el cual ninguna línea espectral esté dentro de ese rango. Bien. Pero una línea espectral siempre tiene una frecuencia determinada. Bien. Ahora, dice que cada una de esas frecuencias, ¿sí?, está vinculada con un elemento. Sí. Sí, ahí él puede vincularse, porque yo lo interpreto capaz como que puede vincularse con una
o con muchas. Yo lo interpreto así. No que él puede Ujú. vincularse se refiere a que no puede vincularse. Y yo lo Bien. interpreto También lo igual. interpreté así. Lo interpretaron como que, bueno, está bien, es un tema de que debería haberlo expresado mejor en el texto, ¿sí? Yo debería haber puesto que como mínimo, ¿sí? O sea, o como máximo, así que si ustedes lo interpretaron, porque esto es un tema de ambigüedad o de no precisión dentro del... Entonces, en este caso, ustedes pusieron que el puede vincularse con una o más líneas espectrales, está indicando que mínimo siempre se va a poner con una. Está bien, lo vamos a tomar, no lo voy a tomar como que es incorrecto, ¿eh? Lo tomo como que en este caso debería haber puesto más claramente el enunciado, ¿sí? Si les dio esa duda es porque no está claro. Bien, sigamos entonces en nuestro modelo, acá, donde tenemos el elemento químico, ¿sí? Entonces, el elemento químico dice que cada frecuencia tiene una vinculación con un elemento químico, ¿sí? Y ese elemento químico, en este caso, va a ser uno solo para cada frecuencia, pero ese elemento puede estar en muchas frecuencias. Entonces, en este caso, en el otro lado del rol, podría ser cero muchos o... Vamos a suponer que ahí no dice, el elemento químico podría estar en alguna frecuencia, sí, y no, ahí necesitaríamos un poquito más de información respecto para poder definir este cero, si es 0 o 1, ¿sí? Pero vamos a suponer, para hacerlo más flexible, que sea 0. Bien, y por otro lado, entonces dijimos que el elemento químico tenía nombre, un número atómico, un símbolo, bien. También dijimos que las frecuencias tenían unidades. Entonces, esas unidades las vamos a poner a través de una enumerativa, ¿sí? Entonces, acá, unidad, esas unidades de frecuencia, es unidades de frecuencia, porque puede haber unidades de otra cosa. Unidades de frecuencia, y en este caso, ahí sí vamos a poner justamente que sean Profe, hertz, ¿sí? ¿acá no irían en minúscula siempre? Sí, las pongo así porque vieron que en la anotación, Claro. de la unidad estaba así, pero sí, sería HZ, KZ. Sí, lo mismo, pero todo en minúscula. Sí, pero acá claro, lo pongo kilohertz, ahora viene gigahertz, y después megahertz. Bien. Bueno, entonces estas enumerativas, a su vez, van a representar y van a tener acá en la frecuencia su vinculación a través del atributo. Por ejemplo, va a tener un valor, ¿sí? Que va a ser un integer y una frecuencia, o sea, una unidad de ese valor. Esa unidad de frecuencia vamos a relacionarlo justamente con esta unidad de frecuencia. Bien. Entonces ahí las tendríamos. Bueno, básicamente, digamos, habría que modelar entonces el tipo de, lo que nos faltaría era, bien. Galaxia Ahora, y cúpula. claro, bien, ahora vendría la galaxia, ¿sí? Que dice que las galaxias, también, la galaxia tiene un nombre, bueno, hay datos sobre la galaxia, y esas galaxias a su vez, justamente forman parte, ¿sí? Forman parte del universo, y esas galaxias están conformadas, ¿por qué? Cuerpos celestes, creo. Claro, por los cuerpos celestes. Entonces acá ustedes establecieron una relación. Entonces, si acá la relación que establecieron era, en este caso, de agregación, lo hacen, digamos, como yo puse acá esta composición, no podría poner esta composición. Entonces, algunos pusieron una agregación primero acá o directamente una asociación, en el primero con universo, y entonces acá pueden poner que el cuerpo celeste pertenece a la galaxia. Yo voy a poner en este caso una asociación directa nomás, ¿sí? Que se llame forma parte de, o también puedo hacer una agregación, ¿eh? No es que puedo ¿No se podía poner de cuerpo celeste una composición a galaxia y de galaxia una composición a universo? Bueno, ahí podría ser, no hay ningún problema, ¿sí?
Ahí, en ese caso podría ser, porque por propiedad transitiva, directamente todos los, así, directamente hacemos la composición hacia la galaxia. En este caso, ahí. Bien, y la galaxia, a su vez la modelamos, como que forma parte, en este caso, y entonces ya tenemos acá, ¿sí? Bueno, pues lo mejoramos. Bien. No sé qué no. Ahí, perfecto. Entonces, en este caso, lo que ustedes están viendo es que el cuerpo pertenece acá y la galaxia pertenece. O sea, esta propiedad transitiva hace que, digamos, se vincule correctamente. Bien. Entonces, dice que el cuerpo celeste pertenece a una galaxia, está formado por varios cuerpos celestes, y por varios cuerpos estelares, ¿no es cierto? Y también tiene un tipo esa galaxia, ¿no es cierto? Las galaxias tienen, en este caso, vamos a ver el texto. Las galaxias, tenemos acá. Bien, acá ya estamos acá. Por supuesto que, bueno, acá me faltan todos estos datos. Bueno, acá las galaxias tienen su nombre y su forma. Entonces ahí en su forma es que tenemos que modelar otra enumerativa. Elíptica, esas serían sus partes, ¿sí? Bien. Entonces acá podemos modelar otra enumerativa para el tipo de galaxia. Bien. Entonces acá vamos a poner, entonces, elíptica. Bueno, vamos a dejarla ahí, ustedes después la completan, ¿no? Y dentro de galaxia, así me pongo, vengo acá a los detalles y justamente tengo que poner su tipo, que será del tipo, en este caso, de galaxia. Perfecto. Bien. Bueno, hasta ahí resolvimos entonces la tipificación de la galaxia. Ahora, me está hablando de, continúa hablando sobre, vamos a ver en el texto, que dentro de la galaxia puede haber cúmulos. Entonces tengo justamente que modelar cúmulos. Entonces vamos a, aquí modelamos entonces cúmulo. Bien. Y un cúmulo, ¿cómo está compuesto? A ver. El cúmulo, ¿cómo está compuesto? Puede ser de dos tipos. Bien, puede ser de dos tipos, acá también se puede poner, y acá entonces le ponen el nombre, si quieren, al cúmulo, y el tipo. Y el tipo, como él les decía, el Creo que cúmulo podría puede ser un tener, booleano. claro, le pueden poner acá. Vamos a ponerle, ya que entramos acá, le ponemos el nombre del, que sería un carácter, en este caso, y también vamos a ponerle acá, en este caso, si es abierta o es, ¿sí? Como decía el texto. Puede ser cualquiera de las dos. Pueden preguntar por cualquiera de las dos, pero ponen un booleano. Uno sería el opuesto del otro. Bueno, ya con ese, si lo modelaron así está bien, y si lo modelaron como una enumerativa también está bien. Sí. No, justamente iba a preguntar por eso, por lo último. Sí, porque cualquiera de los dos, dijimos, en este caso, globular o abierto, y cualquiera de los dos. Yo lo resolví de esta forma, pero podrían haber tomado cualquiera de los dos caminos. En este caso sí lo pueden hacer porque son dos, es un elemento binario, ¿sí? En los otros casos no pueden modelar la enumerativa como un booleano. En este caso sí. Bien. Y también tiene la cantidad de astros brillantes, ¿sí? Entonces acá, cuando poníamos, ahora vamos a ver entonces en este cúmulo con qué relacionamos. Lo vamos a relacionar con los astros brillantes que lo componen, según dice acá, ¿sí? Dice, se distinguen los cúmulos, que son subconjuntos de astros brillantes. Entonces necesito relacionar justamente ese cúmulo con astros brillantes. Entonces establezco, puede ser, por ejemplo, perdón, vamos a
Igual creo que es Hacer agregación, que- profe, porque podían Claro, pertenecer muchos, porque si no se eliminaban. Sí, exacto. es composición. Bueno, ay, puse al revés la. Profe, Sí, yo esa parte la entendí como que podía ser que los cúmulos sean como una especialización de los astros brillantes. No sé si me no, explico. porque dice, no, no es una especialización porque es una naturaleza distinta de cosas, es un agrupamiento. Un cúmulo no es un astro brillante, es un conjunto de estos astros brillantes. En este caso es una agregación, Ok. sí, 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 ¿sí? Entonces acá puede tener muchos, ¿sí? En este caso puede tener muchos astros brillantes. Bueno, mínimo va a tener, como alguien preguntó, ¿cuántos mínimos tenía? Y bueno, por lo menos va a tener 2, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿cuántos astros brillantes va a tener? 2 como mínimo, ¿sí? Para hacer un cúmulo, Le creo que en puse ese uno, momento lo profe. preguntaron. ¿Eh? Yo le puse uno. No importa, no importa, no está mal. Lo que pasa es que en ese momento, o sea, es un detalle. ¿Por qué? Porque mínimamente para que haya un cúmulo, si no sería una cosa sola, sino cada uno de los astros brillantes lo tomaríamos como un cúmulo. Y no, es por lo menos, tiene que haber dos. Pero bueno, es un detalle, no se enloquezcan, ¿eh? No quiere decir que esté todo mal. Entonces, el cúmulo se forma, en este caso está conformado por estos astros brillantes. Bien. Vamos a seguir en cuanto a qué dice. Y una cantidad de astros brillantes. Entonces, esa relación que está ahí es la que, si tengo cantidad y la quiero modelar acá como un atributo, cantidad de astros brillantes. Entonces, esto que está acá, que es un entero, lo voy a poner como derivado. ¿Por qué como derivado? Porque en este caso tengo exactamente la relación y lo puedo sacar, ¿sí? Lo puedo calcular. Esa era la diferenciación que hicimos acá donde dice cantidad de astros brillantes, ¿ves que le pusimos acá en gris? Bien. Después habíamos dicho que dice, un cuerpo celeste pertenece a una única galaxia. A ver, entonces, ¿cómo modelamos eso? Un cuerpo celeste, esto está muy bien, ya está representado. Faltaría el coso de cúmulo, profe. Que Bien, está y le arriba dice los astros. Ah, perdón. Y el cúmulo, ¿sí? es de ¿Cómo lo composición. relaciona? ¿A dónde lo relaciona? A galaxia. Bueno, acá lo pueden relacionar a galaxia a través de una composición, ¿sí? Bien, bien. Entonces, vamos a ir a ver ahora acá donde dice, un cuerpo celeste pertenece a una única galaxia, ya está. Los cuerpos brillantes pueden pertenecer o no a uno, fíjense cómo está expresado acá está bien claro, dice, un astro brillante puede pertenecer o no a uno solo de los cúmulos incluidos en la misma. Es decir, que en este caso el astro brillante no va a pertenecer a más de un cúmulo, ¿sí? Pero podría no pertenecer. Entonces, esto que está acá, lo que estamos diciendo es que va a poder pertenecer 0, acá sí vamos a poner que puede pertenecer a un cúmulo 0 o no pertenecer. ¿Por qué? Porque una estrella que no pertenece, que anda sola no tiene relación. Entonces, bueno, puede pertenecer o no. Con esto estaría resuelto esta situación. Y fíjense que acá hicimos una agregación y le pusimos límite superior 1. Y esto no es una composición. Ven que a veces uno necesita una agregación modelar con 1. ¿Y para qué? Para poder ponerle el mínimo 0, que en una composición no estaría permitido. Entonces, ven que acá es un caso donde se puede hacer una agregación con mínimo 0 y 1. No tiene sentido ponerle 0 y 1 a una composición porque sabemos que la composición es 1, mínimo 1 y máximo 1.
Entonces ahí ven bien la diferencia, cuándo usar una asociación y cuándo no. Una agregación y cuándo usar una composición. Bien, vamos a seguir con el texto. Dice, sí, bueno, me falta lo de arriba, que era que la relación que tienen los astros entre sí. Dice, ¿cómo se relacionan los brillantes con los opacos? ¿Sí? Dice, a ver eso, ¿dónde lo teníamos? Dice, un astro opaco puede tener otros cuerpos opacos orbitando a su alrededor. ¿Cómo modelamos eso entonces? Un opaco puede tener otros opacos orbitando a su alrededor. Entonces, en este caso vamos a modelar un opaco respecto a otro opaco, va a tener 0 o muchos, ¿sí? Profe, yo ahí también puse el rol. El otro tiene 1. ¿A qué le puse? Sí. En este caso... De 0 muchos, como que sería el cuerpo opaco que puede tener orbitando, digamos. Como que le puse el rol entonces, al que llegaba. El rol, bueno, ¿y qué le pusiste? ¿Cómo le pusiste el nombre? Sí, le puse el cuerpo opaco. Bueno, pero fíjate que cuerpo opaco, claro, porque al tener una relación va a tener que necesariamente tener un nombre distinto. Pero puede tener, esta clase puede tener dentro de ella una variable distancia cuando simplemente que tenga el rol opaco, que sea de la clase opaco. Ahí se puede poner, porque tiene uno, en ese caso, ¿sí? Porque cada uno pertenece, bien, pero podés ponerle el rol, no hay ningún problema. Y acá entonces dijimos que cada cuerpo opaco, en este caso, puede pertenecer acá. O sea, la relación sería, en este caso, que acá si quieren orbita M, vamos a ponerle un nombre, en este caso. Cortó el audio, creo, o solo a mí, no sé. A ver, ¿me escuchan ahí? Escucho. Ahí, bueno, esperen que le voy a poner el nombre acá a la asociación. Esperen que, está poniendo mal. Esta relación, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre orbita. Bien. Bien. Entonces, orbita alrededor de tal. Un cuerpo opaco orbita alrededor de tal otro. Y así entonces modelaríamos esa relación, en este caso recursiva que había. Pero además dice que los astros opacos orbitan alrededor de un astro brillante, ¿sí? Entonces, pero hay astros brillantes que no tienen cuerpos orbitando a su alrededor. Entonces, en este caso, vamos a tener que establecer una relación entre brillante y opaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá directamente es una relación de asociación, pero que no puedo poner ahí. Una relación de asociación, ahí, ¿sí? Entonces, en este caso también orbita alrededor de este cuerpo brillante, sería el nombre, y acá ¿cómo sería? Un cuerpo brillante puede tener 0 o muchos opacos que le orbiten. Y un opaco va a orbitar entre, ¿sí? En este caso, un solo cuerpo brillante. Así sería la relación. Porque estamos modelando que orbita. Yo puse ahí dos relaciones, no sé si está bien eso. ¿Por qué dos relaciones entre brillante y opaco? Porque ahí, mira, ahí puse que tiene orbitando, ¿no? Esa relación que pones ahí tiene orbitando. Y luego la otra relación es orbita alrededor, o sea, el astro opaco, en dirección al brillante. Porque siempre orbita alrededor de un brillante, creo. Pero el brillante no puede o no tener opacos alrededor. Por eso puse 2. Está bien, pero ¿por qué pusiste 2? Uno sería, pero las dos relaciones las hiciste las dos bidireccionales o una para un lado. Separadas. Si las hiciste unidireccionales, podría ser que digas, bueno, pero ahí, porque tendrías que llamarla distinta. En una, por ejemplo, yo esta que estoy haciendo acá es bidireccional, estoy diciendo que el opaco
orbita alrededor del brillante y que el brillante tiene opacos que le orbitan alrededor. Estoy en la misma ida y vuelta. Si vos querés modelar dos, tienen que ser dos relaciones distintas. Entonces, en ese caso, tendrías que modelar con dirección. Una va para un lado y la otra va para el otro. Y le llamás distinto, porque en una tiene que ser orbita alrededor de y la otra le orbitan, ¿sí? ¿Se entiende? Si le puse dirección igual. Si le pusiste dirección, bueno, ahí tendrías, porque es lo mismo que sería lo mismo que, igual estás modelando esta misma. Cuando modelás unidireccional, solamente tenés que poner si por ejemplo, si vos vamos a suponer que uno le pone así, le pone en esta relación, le pongo solamente que vaya para un lado, ¿sí? En este caso, lo hago navegable, ¿ven? Entonces, si yo lo hago navegable para un lado, esto que está acá, que estoy haciendo la multiplicidad, esta no la tengo que poner. Eso sí está mal puesto. Entonces vengo acá y no tengo que poner esta parte. Esto tiene que ir en nada. ¿Por qué? Porque no necesito esa información. Estoy diciendo, un objeto opaco se relaciona con un objeto brillante, que es el que orbita alrededor de ese. En cambio, si vos estás modelando la otra, que va de acá para allá, ¿sí? Suponete que tengo la barra esta. Si vos le modelás de acá, si vos modelás de acá para allá la otra asociación, deberías poner, en este caso, deberías ponerle solo las que van para el otro lado del rol, o sea, del lado del opaco. Entonces acá va a ir 0 o muchos. Pero no va el 1, y lo hago bidireccional, ¿no? Y lo hago bidireccional en este caso. ¿Se entiende? Si vos haces esto unidireccionalmente, tenés que tener claro que solamente se especifica la multiplicidad mínima y máxima en el extremo donde hay navegabilidad. ¿Por qué? Porque el brillante puede ver al opaco, pero el opaco no puede ver al brillante por esta relación que estoy poniendo acá, que estoy señalando, ¿sí? Puede verlo, pero a través de la otra, esta. Entonces, o lo modelás separado y lo modelás bien, o lo modelás en uno solo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, igual hice cualquier cosa. Bien. No importa, pero no importa, no se destrocen la cabeza. Simplemente. Es que decía muy específico el texto, por eso lo puse dos relaciones. Por eso me especifiqué más, pero bueno, no sé ni idea. Después se verá. Ya. Sí. Esperen que voy a ponerlo como en este caso, lo voy a poner como así. Y, a ver ahí. Entonces, un brillante puede tener muchos y este puede tener uno. Acá va uno. Voy a ponerlo como originalmente lo puse. Ahí está. Bien. Después teníamos, a ver, ¿dónde el texto? Ahí. Dice que un astro opaco puede tener otros cuerpos opacos a su alrededor, ya lo vimos. A su vez, todos los astros opacos orbitan alrededor de algún astro brillante. Es decir, no puede haber opacos que no, por eso le pusimos el 1 del lado del brillante. Pero hay astros brillantes que no tienen cuerpos orbitando a su alrededor, por eso le pusimos el 0 o el mucho del otro lado. Bien. ¿Qué más nos queda? No sé si nos queda alguna cosa más, que creo que a esta altura no me queda más. Bien. Haría la enumerativa. La enumerativa de brillantes. Los brillantes. El brillante que era, ¿cómo era? Tenía un montón. El brillante. En la parte de estado está, la final, la página siguiente. Bueno, entonces, enumerativa del estado. Esperen, vamos a ver el estado ahora. Hasta ahora vamos con ese modelo que hasta ahí tenemos, iban a modelar del brillante los estados, que todavía no los hemos bien. Entonces acá vamos a modelar, ahora vamos a hacer bien.
Entonces, vamos a adicionar el diagrama. Bien, buenísimo. Bueno, entonces acá vamos a modelar, entonces para eso vamos a empezar a mirar la otra. Ahí está, acá dice. Bueno, los astros brillantes nacen como protoestrellas, ¿sí? Ahí teníamos un primer estado, el protoestrella, en equilibrio gravitatorio. Cuando alcanzan tales, en este caso, cuando alcanzan los 100.000 kilómetros de temperatura, grados Kelvin de temperatura, exacto. Esto que está acá, entonces básicamente vamos a ver si esto es un evento, si esto es una condición de guarda, ¿sí? Pero sí sabemos que pasan a la fase de secuencia principal, que es el segundo estado, que ya lo identificamos, ahí está. Y luego, a partir de ahí, van consumiendo, por un lado, helio, hidrógeno y helio. Bueno, entonces, cuando se agota esto, al agotarse, acá ya tenemos algo que nos puede dar una idea de si eso es un evento o no, la masa, las estrellas con masa menor a tanto, acá ya hay una condición, en este caso hay una clara condición en este caso, ¿sí? Pasan a la fase de gigantes rojas. Acá ya tenemos un estado, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el modelo, vamos a hacer un modelado, ¿sí? En este caso vamos a modelar el inicio, y vamos a modelar el estado, ¿sí? De la protoestrella. Bien. Después vamos a modelar ya el siguiente, que es la secuencia principal. ¿Sí? Profe, Después, sí. Pero te quería decir que yo me tengo que retirar porque tengo que acompañar a mi hermana a hacer unos trámites. Sí, Pero no hay problema. Y igual me sirvió esto para comparar con Bien. Como estamos grabando, yo lo subo y ustedes lo ven, ¿sí? Bien, bárbaro. Bueno, nos vemos. Bien. Antes que todo, voy a ver, estamos ya acá. Bien, entonces estamos, no sé si el resto están ocupados, pueden seguir, no hay ningún problema. Yo sí puedo seguir. Sí pueden seguir, porque si no, lo podemos ir avanzando y en caso que ustedes tengan que irse, yo se los puedo poner, digamos, en forma completa si ya lo tienen definido, ¿sí? Así ustedes lo pueden ver, no sé cómo quisieran. A ver, vamos a... Porque veo que hay muy poquitos y me gustaría... Bien, bárbaro. Ya son las 10:20. Bueno, no sé, ¿quieren que continuemos? Continuemos un ratito más y después ustedes me dicen si lo pueden, porque nos lleva tiempo, entonces, si no, yo después se los puedo mostrar en forma completa. Vamos a... Sigamos entonces. Vamos acá, compartir la pantalla. Bien, ¿están viendo la pantalla ahí? Sí. Bien. Entonces hemos llegado... Bien. Entonces, hasta ahí eran los tres estados. El primero, el inicial, que llegaba a la protoestrella, la primera, luego pasaba a una secuencia principal, y en esa, vamos a leer bien, en esa secuencia principal, cuáles eran las condiciones, los valores que hacían que alcanzara ese estado, ¿sí? Cuando alcanzan esta cantidad de grados de temperatura, pasan a esta fase. Entonces, en este caso, que está acá... Igual, profe, también hay otra guarda. Y en equilibrio gravitatorio. Es decir que
lo que está indicando es que cuando se instancia, son dos instancias, en este caso el astro, vamos a llamarle así, no solamente que se le da el estado de protoestrella, sino que además el equilibrio gravitatorio se pone en true. ¿Sí? Claro, inicializa eso así. Ok, eso ¿sí? es lo que está diciendo. Eso cuando se instancia. Cuando se instancia. Luego dice, cuando alcanzan estos grados de temperatura, pasan a la fase de secuencia principal. Entonces acá sí, en este caso, vamos a ir al modelado. Bien, entonces acá lo que tenemos que modelar es esta secuencia. Entonces dice, cuando llega a esta temperatura, entonces, ¿cómo sabemos que llega a esa temperatura? ¿Cómo podemos hacer para...? Entonces, podemos indicar justamente un tipo de evento, que lo podemos poner como, a ustedes les parece como, podría parecerle como que fuera una condición de guarda, que de hecho, de alguna manera la es, pero lo que es que se está constantemente evaluando y cuando llega a esa circunstancia, ¿sí? Entonces, en ese caso, la temperatura llega, ahí pasa. Entonces, ahí se puede modelar de dos formas. Primero, la evaluación de la temperatura o la medida de la temperatura. Y eso, ¿sí? Va a ser justamente una forma de modelar. Yo lo voy a poner acá, donde, o tomarla, medir la temperatura, o tomar algún dato, ¿sí? Y cuando, no, perdón, esto como evento. Temperatura. Entonces, esto podría ser, y como condición de guarda, yo podría decir que al medir la temperatura y al ocurrir esto, ¿sí? Lo voy a poner más chiquito porque sí. Cuando mido la temperatura y cuando de alguna manera llega a esto, ¿sí? Pero esta medición nosotros no la podemos hacer. ¿Por qué? Porque va a ocurrir naturalmente. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos modelando es que no lo vamos a poder controlar esto, porque es cuando... Entonces, lo que hay que modelar es justamente que cuando llegue a esa temperatura, pasa a esto. Entonces, esto sería un evento que uno podría hacerlo si uno tuviera control del sistema. Como acá en este sistema no tenemos control, porque no hay forma de que haya un actor que vaya a tomar la temperatura. Entonces, en este caso, la forma correcta de modelarlo es la siguiente. En vez de modelar esto como una condición de guarda, lo que se hace es que el trigger, ¿sí? Se pone así. Cuando alcanza ¿sí? Ocurre esto y decimos que es un evento del tipo change. Lo salvamos, lo guardamos. Entonces, esto es lo que está indicando, ¿sí? Que cuando llega a esta temperatura, entonces pasa a secuencia principal. Esa sería una forma, porque la otra básicamente no podemos medirlo, dado el dominio en el cual estamos, ¿sí? Ni podemos poner ningún sensor, ¿se entiende? De la otra manera, si yo pudiera poner un sensor, ¿sí? Supóngase que yo estuviera haciendo un modelado, una simulación de un universo en un modelo, en una simulación. Yo puedo ir midiendo e ir modelando, entonces haciendo, digamos, simulaciones, pero en este caso, que estamos de alguna manera tomando datos reales, no vamos a poder controlarlo nosotros. Entonces decimos, bueno, cuando llegue esta temperatura, entonces lo que hace es pasa al estado siguiente. Bien. En ese estado, lo que le va a ocurrir al astro es que empieza a consumir justamente el helio y el hidrógeno, lo empieza a agotar. Entonces, pero lo empieza a consumir. Y cuando se agote, ahí sí, en ese caso puede pasar a gigante roja. Entonces, pero acá hay una condición y acá podemos modelar de la misma manera la transición, modelando que cuando agote, ¿sí? Cuando se agote, o cuando hacemos lo mismo, cuando el hidrógeno igual a 0, en ese caso, puede pasar a gigante roja. Pero acá hay una condición. Acá dice,
ahí. Hay una condición, que la masa tiene que ser menor a 9, bueno, en las unidades de masa, que ya habíamos visto. Entonces, en este caso, lo que sí voy a poner como condición de guarda es que no siempre pasa mientras se consume, solamente adicionándole esta condición de guarda. Entonces acá ya tenemos el evento y la condición de guarda. El evento es un evento de cambio. Es un evento que cuando se detecta ese cambio, ocurre esto. Bien. Ahora, vamos a ver en el texto qué pasa cuando no ocurre que llega a los 9. Entonces, pero si su masa es superior, que es el segundo caso, pasa a una fase de supergigante. Entonces acá tengo supergigante y esta sería la condición de guarda, que sería, perdón, la puse en color, acá, esperen que la puse en color, ahí en celeste. ¿Sí? Entonces, primero supergigante. Vamos a pasar al modelo. Acá. Entonces tengo que modelar. Lo mismo de arriba, ¿no? Pero en vez de menor, mayor, nada más. Claro, acá tiene que ser, ahí. Entonces, en este caso es el mismo evento, pero la condición de guarda cambia acá. Entonces acá, el evento voy a tomarlo, porque lo había grabado, entonces lo tomo, no sé si me lo grabó, yo creo que lo grabé en el anterior, a ver, lo grabé cuando h igual a 0. Se supone que acá tengo que tener en los eventos, ¿sí? En el trigger, No, profe, pero es en el de arriba. Estaba buscando en el de clases y sería en el de estados. No, de nuevo, ahí en los 3 puntitos. Sí, acá. Pero no, este es el efecto. No, Acá no. Ahí. Y tiene que buscar en el diagrama de arriba. Estaba parando en el de clases. Ay, El de arriba es de tenés estados. razón. Sí, exacto. Ahí. Ay, Dios mío. Bien, entonces, acá es el mismo. Y lo que sí, voy a poner la condición justamente, perdón, en la condición de guarda cuando es mayor. ¿Sí? Mayor 9. Bien. Unidades de masa. Bien. Entonces ahí va a esa segunda. Ahora, hasta ahí tenemos entonces el... bien, van consumiendo y ahora una vez que ya consumen eso, luego pasan a consumir el helio. Y ahí entonces lo mismo, terminan en gigantes rojas, ¿sí? Las gigantes rojas se convierten en enanas blancas. Acá tenemos este último, un nuevo estado, y las supergigantes en estrellas de neutrones. Estas dos serían nuevos estados. Entonces, en este caso, las supergigantes, vamos a ir, oriéntenme, vamos a ir así, poner así. Vamos a poner bien. Y la otra es Negro. estrella no. Para. neutrones, ¿no? Una estrella de neutrones, según dice ahí. Entonces, en este caso, la más chiquita esta, sí. Bien. Entonces, la que se convierte es esta, ¿no? La gigante roja se convierte en esta, según dice el texto. Vamos a ver el texto. Acá dice. Dice, las gigantes rojas se convierten en enanas blancas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y lo mismo, tengo que poner que justamente la condición acá, el trigger, es cuando ahora el helio es igual a 0. ¿Sí? Entonces, y es una también de change. Bien, por un lado. Ahora,
vamos a ver si existe alguna condición adicional, ¿sí? Se convierten y las supergigantes se convierten en estrellas de neutrones para masa de 50 mayores de, mayor que 50, hasta 50. Y en agujeros negros, que acá sería el otro estado que falta, muy bien, para las que son superiores. Entonces nos falta, en este caso, vamos a ir. Estaba bien, alguien me había dicho agujero negro. Yo me quedé medio queso, no entendía nada. Está bien, me había olvidado porque no había leído esa parte todavía. Entonces la supergigante acá, esta acá y este. Entonces, en este caso, vamos a ver, vamos a leer correctamente. Entonces las supergigantes pasan a, entonces, estrellas de neutrones para masa 50, esa es la condición, 50. Bien. Acá. Entonces acá, le ponemos acá, y acá tenemos que sí o sí buscar la misma condición. Bien, entonces, pasa para hasta 50 y este lo pongo para acá abajo. Y es para el mismo evento. No. Hasta mayor. Bien. El evento tiene que ser el mismo. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, ya vemos que en este caso es como que van finalizando y su vida, digamos, terminan acá su vida en este tipo de estados que serían como terminales, ¿sí? Estos estados serían terminales. Digamos, ya después de eso, ya el cuerpo ya no vive más, vamos a suponer así. Entonces, estos elementos podrían ser, estas transiciones, se podría decir que son transiciones que son terminales, ¿sí? Que ahí finalizaría. Bien. Ahora, por otro lado, después lo vamos refinando, ¿sí? Esta sería como la forma natural en la cual ocurre que una estrella, digamos, la primera parte que dice que es por temperatura. Ahora habla nuevamente de la protoestrella que, si no alcanza esta temperatura, puede ocurrir que haya otra cuestión que sea justamente el tiempo el que le hace cambiar su estado. Entonces, en este caso, otra vez, vamos a modelar un nuevo estado que es este. Entonces vamos a el estado. Bien. Y en este estado uno sabe que llega a esa situación porque justamente su condición de guarda es que es menor que la temperatura, es menor. Pero, menor en este caso, pero resulta que lo que ocurre es que el tiempo, ¿sí?, llega a una cantidad. Entonces acá es donde ponemos que le ponemos el millón de años acá. Da igual a millón de años. Ahí no podemos utilizar el evento este que agregaron, que era evolucionar un día, por ejemplo, que era 1.000.000. Un día igual a 1.000.000 de años. Sí, acá podemos hacer o el evento evolucionar y en realidad 1.000.000, o directamente que el paso t igual, ¿no? 1.000.000 de años. Y por supuesto que es un evento del tipo time. Si modelamos así es tipo time. De la otra manera es un tipo que lo único que hace es
Pero acá lo que tengo que poner es la condición de guarda que la temperatura es menor, o sea que va a ocurrir que nunca va a llegar a este estado de temperatura. ¿Mm? Bien, entonces pasa a hacer esto. Y luego, según dice acá, se irá consumiendo ahí, pero ahí en 1 trillón de años, y entonces terminará su estado en su fase final de enana negra. 1 trillón de años pasa y pasa a estado enana negra. Entonces acá bien, cuando llega a ese estado, y acá es donde alguien preguntó, bueno, 1 trillón de años, en realidad, es el trillón de años a partir de que se crea o no. Entonces, tal como está puesto, cualquiera de las dos situaciones podría incorporarse, y lo hacemos un evento de tipo tal. Bien. Bien. Fíjense que acá no necesito poner que su temperatura es menor, porque ya proviene de eso y no es que, dada la naturaleza, en este caso de las estrellas, no va a ir aumentando su temperatura, porque justamente lo que está haciendo es consumiendo, entonces va a ir bajando, ¿sí? Bien. Y en ese caso, finaliza su vida, digamos, de esta manera. ¿Mm? Finalizaría su vida de esta manera. Bueno, hasta ahí la parte donde teníamos esta, digamos que sería como la parte de cómo naturalmente transitan los estados por ningún evento accidental. Ahora viene la segunda parte que dice, cuando un astro brillante llega a alguna de las fases terminales, es decir, acá es donde me habla de las fases terminales, ¿sí? Y ya no evoluciona más, muere. Se considera que todas las otras situaciones, protoestrella, pertenece a una fase evolutiva. Entonces, esto me daba la idea de que nosotros podemos modelar dos subestados, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el que lo hizo no está mal, que ustedes modelen, ¿sí? Un estado, ¿sí? Por, digamos, un estado que sería como, en este caso, en evolución, y un estado terminal, si ustedes quieren. Entonces, en evolución estaría cuando está en protoestrella y cuando está, en este caso, esperen, voy a hacer más chiquito porque si no da para. Planta roja. En este caso, vamos a ir separando después. Vamos a ir agrandando esto. Y me parece que me queda una súper gigante. Bien, entonces, bueno, ahora me queda un poquito, el modelo me queda un poquito caótico, pero ahí lo vamos mejorando. Entonces, en este caso, ¿sí? Tenemos esos estados que son estados evolutivos. Y por otro lado tenemos estados que son terminales. Entonces, estos estados terminales también los podemos modelar, ¿sí? En otro estado que los incluya. Entonces, este estado terminal, llamémosle así, podría incluir cada uno de estos que están acá. Bien, bastante fuchingui. Ahí vamos a poner este estado final acá. Y a los efectos que sea más legible, vamos a, bueno, bien, vamos a disponerlo de esta manera para que se pueda entender mejor. O sea que puede ocurrir, bueno, por este lo tendría que poner más acá, si no se entrecruzan tantas. Ahí está. Bien. Bueno, entonces acá vamos a tener como las dos etapas, las dos fases.
una que sería en evolución y la otra en estado terminal. De esta manera, de alguna manera estamos indicando, pero bueno, si ustedes no lo pusieron así, no hay ningún problema, porque era una forma de, a su vez, de hacer subestados, ¿sí? Bien. Si no, lo pudieron haber modelado como un estado plano. Ahora, lo siguiente es, la siguiente parte del enunciado dice que puede ocurrir que mientras esté en la fase evolutiva, un astro brillante puede colisionar con otro. O sea que es un evento no digamos, de cómo evoluciona naturalmente, sino por un tema de un tema accidental. En este caso, si mantiene su equilibrio gravitatorio, queda en la misma situación. Si no, se lo considera como desintegrado, o sea, finaliza su vida. Entonces acá desintegrado sería como otro estado, en este caso, que podría modelarse, ¿sí? Entonces, en ese caso, en la fase, mientras está en evolutiva, dice, le puede ocurrir que colisione. Entonces, si es así, vamos a modelar una situación que en estado evolutivo, ¿sí? Puede ocurrir que en este estado, no, o sea, por eso modelé esto para no tener que hacerlo en cada uno de ellos. En cualquiera de estos puede ocurrir que tenga justamente una situación de una autotransición o de una transición a otro estado, ¿sí? Entonces dice, puede ocurrir que si le ocurre en este caso, el evento que sería una colisión, que es un evento en este caso, y el equilibrio, ¿sí? Vamos a suponer que equilibrio, o sea, luego de la transición quedó en equilibrio, entonces continúa en el mismo estado que estaba, pero para ello voy a tener que modelar justamente, estado de historia. Entonces acá se puede modelar un estado de historia. Y en este caso vuelve a su estado de historia. También uno puede modelar el estado de historia por fuera, ¿sí? Y entonces esta transición, en vez de ser autotransición, lo mandan al estado de historia. Eso también puede ser cualquiera de las dos formas. Lo ponen acá adentro o se puede poner afuera y se puede, en vez de ser una autotransición, es una autotransición, pero están indicándolo que va al estado de historia que corresponde a este, ¿sí? Cualquiera de las dos formas pueden indicar. Y la otra circunstancia es que ocurra la colisión, pero de esa colisión no pueda salir, no pueda volver a su estado evolutivo, sino que va a ir a otro estado que va a ser un estado terminal. Y en ese caso vamos a tener que modelar acá un estado terminal que podría llamar, en este caso tiene un nombre, ¿no? Dijimos que de destrucción, era un estado desintegrado. Donde de ese justamente estado va a transitar a desintegrado justamente por, si modelamos el evento, el mismo, la colisión, pero lo que ocurrió es que justamente el en equilibrio ahora es falso. es igual a force, exactamente. Entonces, lo que le ocurrió es que no va a poder continuar. O sea, fue tan grande la colisión que lo desintegra porque lo destruye todo. En cambio, a veces es un roce y puede sobrevivir más o menos en su estructura, en su equilibrio original. Esto es lo que está indicando. Entonces, básicamente, este era el modelo que... Perdón, profe. Y de desintegrado sí, ya pasaría a final, ¿no? Sí, acá en desintegrado hay que, esperen porque
Sí, sí, no, sabes, te entiendo. Tengo que agrandarlo un poquito. Ahí. Vamos a poner este final acá, si más o menos. Ahí. Desde aquí va a ir al final porque es un estado de finalizado, porque es terminal, no de muerte ya. Bueno, le ponemos así, así se ve un poquito el nombre del estado, que es estado terminal. Bien. Y va al final, ¿sí? Es un estado es como si modeláramos la vida y la muerte de un artefacto, o de, fíjense cuando modelábamos, qué sé yo, el caso de un ciclo de vida, por ejemplo, del cajero automático, que mientras estaba en operación, en funcionamiento tenía ciertos estados, pero cuando estaba en mantenimiento pasaba a otros estados, o incluso podría ocurrir que este, eh, eh, volvía, en este caso, fíjense que acá no hay recursividad, porque ya una vez que finaliza no vuelve al estado, no puede revertir su estado de inicio, la estrella muere. En cambio, en el cajero automático de mantenimiento o fuera de servicio podría volver al estado anterior, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, con esto estaríamos modelando, ¿sí?, los estados. Vamos a dejar de compartir acá y dejar de grabar. Bueno, no sé si tiene alguna duda, si más o menos ustedes lo habían modelado así, o si tienen, para que se lleven la idea de cómo se podía modelar. No quiere decir que tiene que estar exactamente igual, porque ustedes podrían modelarlo con ciertas sutilezas, pero la idea general era esta, ¿sí? Yo le puse tipo que tenía un cierto control del sistema, porque no lo vi así como natural, no sabía cómo hacerlo. Lo vi como que el Bueno, sistema, por ejemplo, registraba una colisión, cosa parecida. bueno, está bien, ustedes lo ven como lo podés ver como el colisión es registrar una colisión, perfecto. O como hoy decíamos, medir la temperatura, ¿sí? Si yo hiciera, por ejemplo, una simulación de esto en un sistema donde simule el movimiento de la evolución de las estrellas, de hecho no es el tiempo real, sino que es una simulación, podría estar haciendo, bueno, a ver, a esta cantidad de años, ¿qué temperatura tiene? Por ejemplo. O se puede hacer si uno modela esto. No era tan. Lo que pasa que evidentemente lo que sí tenemos que identificar es que hubo esa colisión de alguna manera, o registrarla, o identificarla, o darse cuenta que el evento tiene que de alguna manera evidenciarse. Y si se evidenció, tengo que tener algo que el sistema indique, nuestro sistema de software indique que ocurrió esa colisión. Bien. No sé si tienen otra duda. ¿Identificaron, por ejemplo, les fue fácil identificar los estados? Sí, sí, a mí Bien, sí. bien, los estados. Y también, por ejemplo, los eventos, diferenciar los eventos de las condiciones de guarda. A excepción del principio, sí. Viste que te dije que lo que iniciaba como equilibrio, yo lo puse como guarda. Ah, Entonces, eso es lo único bueno, que no bien. lo Pero identifiqué. recordá que cuando desde el punto de inicio, desde el pseudoestado inicio al primer estado, lo hacemos, digamos, nunca se le pone condiciones a esa transición, porque queda implícito que cuando el objeto vos lo instanciás, lo vas a instanciar con todas las variables inicializadas, es decir, el estado inicial es protoestrella. Empieza en equilibrio igual true, o sea, todo empieza con los valores ¿cómo es? Del cargado inicial, ¿sí? Bien. Pero el resto, a veces, en algunos casos, se podía poner, por ejemplo, en algunos casos, algunos modelaron, yo estuve viendo que, por ejemplo, el agotarse el H o el hidrógeno o el helio, uno podía, por ejemplo, modelaron, que preguntaban el valor de cómo estaba eso, o medían, ¿sí? Y preguntaban, como condición de guarda, si el H era cero, ¿sí? Por ejemplo. Eso, o el helio era cero. Entonces no está mal, es una forma.
Otra podría modelar, como dijimos, un evento de cuando se agote, es decir, cuando se agote, podría ponerse así, o cuando el helio o el hidrógeno igual a cero. También, cuando se llegue a ese valor. Cualquiera de las formas de modelar son válidas de alguna manera. Importante es identificar eso. Profe, yo en el diagrama de clases modelé de tipo el centro de estudio. O sea, la empresa que le puse como que una relación de asociación al universo que era simula. Bueno, suponete que fuera una empresa que simula diferentes universos. Porque lo vi muy separado. Sí. Lo vi muy separado. Por eso le puse, pero no sé si iba. No, está bien, es correcto. Vos podés ponerle como que esto es una simulación, vos vas a tener una organización que esté de alguna manera simulando, y cada universo que simule, porque vos ahí podés simular un montón de universos distintos, en ese caso sería válido, no hay problema. ¿Sí? Lo importante es que estuvieran las clases bien, las que estaban identificadas, para que vos puedas hacer esa simulación, y con las variables correspondientes. ¿Sí? Bueno, por supuesto que lo que nos falta ahora es sincronizar el diagrama de clases. En el diagrama de clases dijimos que el cuerpo brillante va a tener un estado, y esos estados son los que recién vimos, o sea que hay que hacer o una enumerativa con todos estos estados que vimos acá, y por supuesto asociar el objeto astrobrillante con, o sea, no asociar, indicar que tiene un estado, y ese estado se referencia a esa clase primitiva enumerativa. ¿Sí? Por supuesto que en esa clase enumerativa vamos a modelar todos los estados planos. No vamos a modelar los dos estados vivo, muerto, o en evolución. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a modelar los estados planos. Otra forma de modelar es modelar a través del patrón state, es decir, modelar un estado, una clase estado, y a esa clase arman una jerarquía. Arman subclases que fueran cada uno de los subestados. ¿Sí? Y justamente hacen una asociación entre el objeto astrobrillante, entre la clase astrobrillante, hacen una asociación con la clase estado. Va a poder ser, y ahí hay que ver la multiplicidad, un astrobrillante va a poder estar en un solo estado a la vez. Bien, entonces se guarda un solo estado a la vez, se vincula con un solo estado a la vez. Bien. Bueno, vamos a... No sé si tiene alguna otra duda. No, la verdad que sirvió, y bastante parecido a lo que se planteó. Bien. Bueno, entonces... Y yo quería consultarle, sí. el martes que viene entonces es el recuperatorio para la teoría. El martes que viene es el recuperatorio para la teoría, lo voy a tomar también en la misma modalidad, en el campus virtual, va a ser multiple choice, con verdadero o falso, con algunas preguntas de desarrollo, y ¿sí? A las 8 de la mañana. ¿Sí? Bien. Eso es para el caso de... Luego vamos a tener, hasta para los que deban la integración con química, porque no han podido concurrir a la integración con química, van a tener hasta el 17 para entregar y hacer el trabajo complementario y subirlo al campus. ¿Sí? Si a alguno les quedó, creo que en este grupo toda la integración con inglés ya la hicieron, está toda aprobada. Lo que sí vamos a subir ahí les voy a disponer en una actividad, digamos, en el campus, para que suban el informe final, ¿sí? Lo suban todo completo con estas modificaciones. Solo el informe, es decir, el informe que tenga digamos, el informe completo de todo el trabajo de campo, informe 0, más el 1, más el 2, más el 3, hasta el 5, ¿sí? Todo completo con las modificaciones que hayan surgido después de estos chequeos que hicimos con las presentaciones, y eso lo van a subir, ¿sí? Al campus, pero no al campus, vamos a hacerlo no en el campus virtual, sino en el Drive. ¿Por qué? Porque en el campus hay que subir la actividad a nivel individual, y de la otra manera tienen que subirla en forma, ustedes
forman un grupo, entonces para que no suban todos el mismo, vamos a disponer un lugar en el Drive para poner las entregas finales, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, yo ya les voy indicando y van a ir poniendo, y eso lo van a poder hacer hasta también, hasta el 20, vamos a suponer que es lunes. Hasta el 20 tienen para subir esas, así cerramos el tema de los trabajos grupales. Luego, las próximas, antes del 20, para el 20, le vamos a entregar las notas de este parcial. Lo vamos a subir al campus, porque lo hicieron en forma individual, así que van a estar en el campus todas las notas y las devoluciones. Lo que sí nos va a quedar pendiente para cuando comencemos el año que viene, en febrero, va a ser los recuperatorios, ¿sí? Que faltan recuperatorios segunda y tercera fecha, y las fechas flotantes, para cualquiera de las evaluaciones que hemos tomado. Así que eso, nosotros a partir de febrero, ya a partir de la segunda semana de febrero, ya vamos a enviarles, les voy a enviar mail, para indicarles que ya estamos en actividad y vamos a hacer clases de consulta, vamos a hacer, ustedes necesitan para cualquier tipo de hacer un ejercicio, lo que sea, pero ya enfocándonos en los recuperatorios, ¿sí? Sí. En febrero, no tenemos más tiempo ahora. Exacto. Sí. Una consulta, ¿y el de casos de uso se entrega? El de casos de uso se lo vamos a entregar junto con hasta el 20. Sí, ahí les voy a, las correcciones. Y una pregunta personal. Sí. Yo hice la integración de química, pero con otra comisión. No hay ningún problema. ¿Se lo tengo que enviar de nuevo? No. Yo a los que, específicamente aquellos que no hicieron la integración, pero no es que no la hicieron conmigo, no la hicieron en este grupo, que no la hicieron ni en la mañana ni a la noche, porque no pudieron, por X razones, hacen ese trabajo complementario. Y yo ya se los mandé, mandé por mail a los que eran, y a su vez ya les tienen que hacerlo el trabajo, tienen el enunciado, lo tienen en el campus virtual del CBG, y tienen que bajar el enunciado, lo tienen que hacer y lo tienen que subir al campus virtual, ¿sí? Es individual. Pero los que yo no le mandé, no, están, digamos, ya lo hicieron. O sea, los que hicieron solamente hubo un único caso que yo envié un mail a alguien específico porque lo que entregó no correspondía al modelado que habíamos hecho en clase. Entonces, por eso tiene que hacer una recuperación. Pero todo el resto, que yo, si no le mandé al mail, no. Igualmente lo voy a aclarar cuando haga, voy a hacer acá, me lo voy a anotar. Aclarar todos los que concurrieron para que se queden tranquilos de que ya la actividad está aprobada, ¿sí? Profe, dijiste entonces, con respecto al informe final de los trabajos de campo, hasta el 20 tenemos tiempo. Hasta el 20. Y agarramos y subimos todos los informes en un solo archivo. No, en un solo archivo, todo eso les iba a decir, todo en uno, como si fuera un relato continuo, ¿sí? No solamente separado, sino lo arman todo junto y lo hacen en un solo archivo. Y yo les voy a disponer una carpetita para cada grupo. Sí. ¿Puede ser unir todos los documentos o habría que actualizarlos y que los números de página ustedes coincidan? lo que tienen que hacer es, poner las últimas versiones. Si nosotros, por ejemplo, si le hicimos hicimos observaciones acá en la presentación, ustedes en el nuevo, en el que hacen, le ponen las modificaciones correspondientes, ¿sí? Lo tienen que dejar tal cual con la última versión de cada uno. Sí, no se entendió la pregunta. Yo me refería, los distintos informes tienen una numeración cada página. Yo puedo juntar todos los documentos y que los números de página no coincidan, o tendría que armar un nuevo documento y que los números de página coincidan. Yo diría, si vos armás uno nuevo, lo pones en uno, hace una secuencia. Hace una secuencia. Listo, sí. Si te complica mucho, no, pero si vos lo metes en Word, seguramente la misma numeración, al ponerlo en el mismo, capaz que te la rearma y te la renumera. Eso no importa. Lo importante es que esté
que tengan el orden de lectura tal cual como se fue haciendo, el informe 0, el informe 1, el informe 2, el 3, el 4, el 5. Eso, lo que tiene que estar con la última versión de cada uno. Es decir, si le hicimos observaciones, modificaciones, que estén esas modificaciones como versión final. Bien. Bueno, ahora Facundo, si quieren nos quedamos charlando y al resto yo los despido, les agradezco a todos, háganlo extensivo a todos, después yo al final de la cursada les voy a hacer un saludo final, cuando cerremos la cursada. Ya tenemos también les voy a mandar por mail un link para que ustedes nos evalúen y a través de una encuesta que es totalmente anónima, ustedes puedan expresar sus percepciones respecto a cómo nos conducimos nosotros como docentes, respecto a cuáles fueron sus expectativas, respecto a cosas que les gustaría cambiar, qué cosas podríamos mejorar en nuestras prácticas docentes. Así que bueno, eso lo dejamos para que ustedes lo elaboren, después yo se los mando, y es un formulario de Google, así que ustedes lo pueden poner, y eso nos sirve mucho a nosotros para ir mejorando las cuestiones, ¿sí? Sobre todo en este formato que esperemos que el año que viene vamos a poder cambiar, nos han dicho que, pero no sabemos dependiendo de cómo vaya a ser la situación. Entonces, esperamos encontrarnos con todos y poder conocernos, aunque sea que estén en otros cursando otras materias, pero que nos podamos ver, o que podamos hacer las recuperatorios del parcial en forma presencial, no lo sabemos aún, pero vamos a continuar con este formato hasta que las directivas de la institución nos habiliten para otro formato. Así que esta cursada de este año va a ser todo de esta manera, virtual. Así que, bueno, yo les agradezco a todos porque les agradezco sus presencias. Este formato no es fácil de llevar adelante porque uno se encuentra como que un muro, es distinto cuando uno da una clase, cuando uno trabaja en conjunto porque se mira a los ojos, se puede mirar por un gesto, acá es como que es muy difícil. Y también ha sido difícil para ustedes porque no se pueden encontrar y tener vivencias a nivel personal con sus compañeros, así que dentro de todo es un formato que pudimos hacer lo mejor posible, ustedes pusieron mucho de ustedes y nosotros esperamos hayamos estado a la altura. Y bueno, agradecerles que fue un grupo muy respetuoso, trabajamos muy bien, y bueno, quedamos a disposición igualmente para cualquier otro trabajo que ustedes hagan a futuro, cuando hagan el diseño, cuando hagan en otras materias y nos quieren consultar, no hay ningún problema, vamos a estar disponibles para cualquier consulta, porque las cátedras son abiertas y las cátedras dan soporte no solo mientras damos las clases en el año, sino que cualquier otra consulta, igual nosotros también estamos en el grupo de investigación GIDAS, así que cuando después retomemos la presencialidad, posiblemente ustedes quieran incorporarse también a la investigación el día de mañana, o ver de qué se trata, o encontrarnos físicamente en ese lugar, que tenemos un lugar en la facultad, digamos, donde está la oficina, así que nos pueden hasta encontrar físicamente. Así que bueno, un gustazo, y bueno, Muchas nos gracias, vamos a seguir viendo. De parte mía y de Juan, porque hoy Juan estaba con un tema de un cierre de un proyecto de investigación y por eso no pudo venir, pero sí, entre los dos armamos todo contribuyó muchísimo a la idea del parcial, lo vamos a evaluar entre los dos, y por supuesto vamos a, el agradecimiento es por parte de los dos. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Nos vemos.